Un saludo cordial, mis estimados estudiantes de la Universidad de Santander, particularmente del programa de maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Les habla Sergio Andrés Zavala Vargas, docente investigador del programa, y los invito a esta conferencia denominada El aprendizaje basado en juegos y la gamificación, en el marco del proyecto de investigación asociado a esta temática y relacionado de manera directa con el trabajo de grado. Jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender. Una reflexión de Ackerman sobre esa gran herramienta y ese potencial que nos da el juego a nosotros en el rol de educadores. El juego es la forma más elevada de investigación, nos dice Albert Einstein, analizando y comprendiendo que la herramienta nos lleva a la curiosidad, a preguntar, a inquietar. En esta conferencia trataremos tres grandes temas. Un contexto muy rápido del programa de investigación o de la línea de investigación del programa en maestría. La segunda, hablar un poco del proyecto de investigación. Y la tercera, introducir al concepto del aprendizaje basado en juegos y la gamificación. En estas tres líneas trabajaremos esta conferencia y quedará abierto el espacio, el canal de comunicación que al final les dejaré para cualquier inquietud o comentario. Sin duda, el plan de estudios del programa de maestría articula diferentes componentes, diferentes áreas. Hoy nos compete revisar de manera sucinta el área de investigación o la componente de investigación. Se inicia por el curso de la caracterización de la investigación aplicada, donde el estudiante se forma en torno a elementos claves del quehacer investigativo. Las rutas metodológicas, los enfoques metodológicos, la forma correcta de plantear un problema de investigación, las diferentes formas de abordar este problema competen a este curso de caracterización. Su entregable principal, la ficha de inscripción del trabajo de grado. Esta ficha girará en torno a las realidades que cada uno de los estudiantes tienen en su contexto, en su entorno y en su nivel educativo, pero siempre asociado al proyecto de investigación que seleccionó al ingresar a la maestría. En el segundo momento, la propuesta de investigación aplicada se construirá de forma detallada el anteproyecto o plan de investigación. Aquí ya elementos propios que se consolidan como los objetivos, los marcos teóricos y conceptuales, la metodología, entre otros, hace parte de un documento mucho más robusto que la ficha que se generó en el primer curso. Posterior a esto, un curso denominado Desarrollo de la Investigación Aplicada, donde todo lo que planeamos lo llevamos al hacer, lo llevamos a la realidad. Ahí intervenimos con nuestros estudiantes, si es el caso, levantamos información, analizamos, discutimos y generamos resultados. Para finalmente, en el curso de difusión de los resultados de la investigación aplicada, poder dar cuenta a la comunidad académica a través de artículos científicos, conferencias y otras metodologías de ese trabajo tan interesante que desarrollamos en nuestra investigación, en nuestros trabajos de grado. Particularmente este video se asocia a un proyecto de investigación desarrollado por dos grupos de la Universidad de Santander. El grupo de investigación en ambientes virtuales de aprendizaje y tecnología educativa, Grábate, y el grupo de investigación Fénix UDES. El nombre de la investigación que marca los trabajos de grado de quienes están inscritos a esta línea es el juego como estrategia didáctica para la comprensión lectora en educación básica, primaria y secundaria. El análisis de la praxis en Chile y en Colombia. Resulta que aquí estamos aliados, además, por supuesto, de la Universidad de Santander, con la Universidad Industrial de Santander, también de la región nororiental de Colombia y el Observatorio del Juego de Chile. Con estos aliados hemos conformado esta propuesta, que está pensada no para ser solamente gestionada por profesores de lengua castellana o de segunda lengua, sino que está pensada para aplicar estos juegos educativos, digitales y no digitales, en cualquier área del conocimiento. Obviamente asociado al concepto de la comprensión lectora.
Comprensión lectora para manejar las habilidades y las competencias en las matemáticas, los resultados de aprendizaje en las ciencias naturales, en la física, en la química y en cualquier área de conocimiento. Y si bien el proyecto está muy centrado al preescolar, la primaria y la secundaria, hemos abierto el espacio para que puedan participar estudiantes de media, estudiantes o docentes que formen estudiantes del área técnica y de la educación superior. Todos son bienvenidos. Teniendo muy claro esos tres elementos: el juego, la comprensión lectora y el concepto de estrategia pedagógica. Es así que nos surge esa pregunta de en qué forma estas estrategias didácticas que construyamos a través de los trabajos de grado, mediadas siempre por juegos digitales y no digitales, pueden influir en la comprensión lectora. Y aquí hay variables que empiezan a aparecer y son muy interesantes, como la motivación de los estudiantes, la percepción de los estudiantes, el desempeño académico de los estudiantes y variables asociadas a estas en docentes, padres y otros miembros de la comunidad educativa. Y así queremos entonces describir la influencia como objetivo central del proyecto de estas estrategias didácticas mediadas por juegos digitales y no digitales en el desarrollo de los procesos de comprensión lectora, y contrastamos entre la situación chilena y la situación colombiana. Aquí una herramienta que queda abierta para la discusión, que en el proceso sincrónico de charla la trabajamos y que en este video asincrónico queda como un referente. Reflexionar qué juegos o elementos lúdicos has utilizado en tus actividades académicas, o si no lo has hecho, cuáles conoces. Estoy seguro que como docente podremos dar la respuesta a esta pregunta en su primera parte: ¿qué hemos utilizado? Y eso es importante que cada uno de los asistentes a esta conferencia tengan muy claro. Nadie está considerando que ustedes son neófitos al utilizar juegos en el aula. Estoy seguro que es de nuestro constante uso. Aquí lo que queremos es sistematizarlo y llevarlo a un proyecto de investigación con un procedimiento establecido. Primer gran concepto de esta conferencia: el GBL, el Game Based Learning o aprendizaje basado en juegos. Steiner, Kingmayer, Rust y Albert en 2009 nos citaban que el GBL es el uso de juegos y su diseño en ambientes y con intencionalidades educativas. O sea que es el usar el artefacto, el juego, digital o no digital, porque los juegos digitales también se resignifican en este tipo de proyectos. Y el uso de juegos o videojuegos con fines didácticos es otra definición que tenemos del concepto de GBL. Muy articulado a esta idea está el término de la gamificación. El uso de elementos de juego en entornos o en espacios de no juego, ya no lo citaba De Perdi ni otros hace casi 10 años, en 2011. Y usar mecanismos, estéticas y todo este potencial de los juegos en el aula hace parte de la gamificación. Es decir, que si tomamos estas dos definiciones que acabamos de hacer y las comparamos, la gamificación enmarca elementos de juego. Así no exista el artefacto juego, el videojuego, el juego de mesa. Va más allá. Usar recompensas, usar el cumplimiento de objetivos, usar el tiempo como variable de presión, son algunos de los elementos que considera la gamificación. Y un tercer concepto muy importante es el de motivación y rendimiento académico, donde la teoría de expectativa-valor, trabajada ya hace casi un siglo, nos habla que una persona se encuentra motivada a desarrollar una actividad si percibe el vínculo a sus necesidades y si tiene una clara expectativa de éxito. Y es aquí que nuestro proyecto adapta los postulados de John Keller, que en el 2010 actualiza el modelo ARCS. El modelo ARCS es un modelo multidimensional para comprender esa motivación de nuestros estudiantes en el aula. Por ejemplo, la atención, la relevancia, la confianza y la satisfacción son elementos de ese gran esquema multidimensional. El concepto, por ejemplo, del avatar en los juegos, ese alter ego, esa representación que pueden hacer nuestros estudiantes de sí mismos en el entorno del juego. Aquí contrastando a la izquierda las fichas de un juego tradicional que todos conocemos, el parqués,
Esa es nuestra representación en el juego. Y a la derecha, unos personajes ataviados con unas vestimentas bien particulares, bien llamativas, de un juego denominado Classcraft, donde nuestros estudiantes se identifican con estos personajes y van generando el crecimiento de los mismos. Entonces este es un elemento clave cuando hablamos de juego. El estudiante se proyecta en este punto. Otro concepto fundamental al momento de hablar de juegos son las mecánicas. Y Radolf ya nos citaba que acciones sobre las cuales puede girar y evolucionar la experiencia de juego para hacerla motivadora, atrayente, fomentar la curiosidad, es lo que entendemos como mecánicas de juego. Lo que vamos a ver ahora es una matriz densa, compleja, pero esa es la intención de publicarla acá, es ver la gran cantidad de mecánicas que puedo encontrar en un juego. Identificar patrones, encontrar tesoros, por ejemplo, ser reconocido en un contexto, ser el centro de atención, ser el héroe del videojuego, ser el villano, ser un rebelde, entre otros, son algunos elementos de la mecánica de los juegos que podemos adaptar. No se espera en ningún momento que adaptemos la totalidad de estas u otras que se están listando, pero sí que las empecemos a considerar cuando hablamos de juegos en el aula. La otra noción importante que les quiero compartir son las dinámicas. Según Reis, autor que citamos acá, los deseos básicos que hacen que el jugador en el marco del juego se motive, avance, son esos elementos que impulsan a las metas específicas. Y de aquí nos queda fácil identificar aquellos juegos en los cuales estamos hablando de poder, estamos hablando de honor, estamos hablando de amor, de romance, de ahorro. Estas son algunas dinámicas que si reflexionamos sobre los juegos que conocemos, educativos o no, las vamos a encontrar. Y estos elementos empiezan a ser de particular uso de nuestro desarrollo formativo. Es aquí que un referente muy interesante para nosotros llamado EduTrends del Instituto Tecnológico de Monterrey en México nos cita un conjunto de elementos. Vamos a hacer una revisión rápida de los mismos. El primer elemento de cualquier juego son las metas y los objetivos. Es generar en el estudiante el reto, es generar en el estudiante un propósito de participar en el juego en ámbitos educativos. Retos, misiones y desafíos son solo algunos ejemplos. Un segundo elemento clave es establecer en los juegos educativos reglas que permitan orientar las acciones del jugador, ser claras, ser comprensibles y sobre todo adaptarse a la realidad del contexto en el que estamos trabajando es fundamental. Asignar turnos, cómo se ganan puntos, cómo se pierden puntos, son ejemplos de este elemento. Un tercer elemento que debemos considerar es la narrativa. Un juego se convierte en interesante cuando tú hilas un discurso. Podemos estar desarrollando comprensión lectora para un curso de ciencias naturales, pero si hilamos esto con una narrativa fantástica, asociada a superhéroes, a salvar el mundo, a la ecología, a generar esas identidades y esos mundos como ejemplos, son pieza fundamental al momento de hablar de juegos. Otro elemento fundamental es la libertad de elegir. Es decir, que el estudiante puede encontrar muchas formas de llegar a su propósito de aprendizaje, a su resultado de aprendizaje. Qué interesante sería plantear un reto de alta dificultad que pueda ser también atendido, subsanado o resuelto con 3 o 4 retos de mediana o baja dificultad y que el estudiante pueda elegir cuál es esa ruta de abordaje del juego. Otro elemento importante que utilizamos en los juegos es la libertad de fallar, la libertad de equivocarse. Y esto viene del aprendizaje de los juegos de video, por ejemplo, y de los juegos tradicionales. El hecho de que en los juegos tradicionales, por ejemplo, de mesa, exista una cárcel, pero siempre hay una forma, con azar o con respuestas correctas, para volver a la vida, para seguir jugando, es clave incorporarlo también en los juegos educativos. Debe existir claramente un compendio de recompensas. Si bien hay una motivación intrínseca de los estudiantes para participar en el proceso y somos los docentes los que debemos motivar
este esquema de recompensas intrínseco, también las recompensas extrínsecas o externas o exógenas, un certificado, una estrellita, un caramelo, entre otros, son elementos que tú puedes incorporar en un juego como docente, que no recaigas en que simplemente sea premio o castigo, pero que puedas combinarlo según el contexto. La retroalimentación. Otro elemento clave debe ser o suele ser inmediata en un juego. El estudiante debe saber por qué falló, por qué no cumplió la meta. El tener barras de progreso, el tener pistas visuales claras es también muy importante. Otro elemento que vale la pena tener claro y, por ejemplo, hablar de un cuadro de honor hace parte de este estatus visible. Las insignias, los tableros de posiciones son elementos que potencian la reputación, la credibilidad y el reconocimiento. Se ha demostrado en múltiples investigaciones que es mejor mantener un estatus visible de los primeros puestos para que los últimos puestos en algún momento del proceso formativo no se sientan frustrados y pierdan la motivación y tengan esa emoción, ese impulso de llegar a ese cuadro de honor. Los juegos deben constantemente mezclar estas dos nociones, cooperar y competir. Un juego te puede permitir cambiar en cualquier momento de esa cooperación a la competencia, y eso es clave cuando hablamos de juegos. Otro elemento que es fundamental en la incorporación del GBL en el aula es la restricción en el tiempo. Cuentas regresivas, bonificaciones por el tiempo. No es necesario que se involucren todos los escenarios de juego, pero genera un valor agregado cuando se está participando en estas dinámicas. El poder ir progresando, el poder ir subiendo de niveles, el poder ir desarrollando procesos de formación escalonados es otro factor fundamental cuando hablamos de jugar. Y el último de esta lista que nos proponen nuestros colegas del TEC de Monterrey en el documento de Utrens está la sorpresa. El poder incorporar recompensas aleatorias, el poder traer eventos al aula que el estudiante no espera, hace parte de un conjunto bastante amplio e interesante de elementos de juego, que en este slide que les estoy compartiendo en estos segundos se resume todo lo que acabamos de presentar. Interesante entonces, a partir de esta lógica y de esta charla introductoria, tomar un ejemplo. ¿Y qué tal si hablamos de Super Mario Bros? Un videojuego muy tradicional, muy conocido, más de 30 años, 40 años en el mercado. ¿Y cuáles dinámicas y cuáles mecánicas estarán asociadas ahí? ¿Y qué elementos de juego tenemos? Por ejemplo, el progreso como elemento de juego, el nivel 1 versus el nivel 10, la dificultad es muy diferente. El tiempo. Nuestro personaje requería de una variable temporal para poder finalizar la misión. Si se le acababa el tiempo, no cumplía con la meta y no podía seguir. ¿Qué otro elemento de juego yo encontraba aquí? Sin duda, la recompensa, la motivación para el personaje del juego. Y en cuanto a dinámicas, ¿qué sería lo que más movía a Mario Bros? Sin duda el romance, el amor por la princesa que buscaba llegar. Ser el héroe es probablemente una de las mecánicas más importantes que motivaban a Mario Bros. Para llegar a conseguir el amor de su princesa. Entonces es simplemente un ejemplo con un videojuego conocido, pero que nos permite ir relacionando elementos, dinámicas y mecánicas de los juegos a entornos que conocemos. De aquí es que Yukai, Sudarshan y otros autores hablan de la trayectoria al momento de implementar juegos en el aula. El permitir que el chico descubra el juego, nuestro estudiante comprenda en qué consiste el juego, se pregunte e indague. Posteriormente se entrene. Estos retos de calentamiento, estos ejercicios de prueba son fundamentales cuando yo incorporo un juego en el aula. Necesito observar como docente que el estudiante comprende la dinámica y la mecánica del juego. Luego el andamiaje, scaffolding en su término anglosajón, ir conectando a través de niveles el proceso formativo, ir escalando en su capacidad hasta llegar al dominio, hasta llegar al cumplimiento de ese resultado que esperamos. Es interesante ver que esta escalera puede ser de constante variación. El estudiante puede llegar al dominio de un juego y al siguiente día yo traerle una nueva propuesta y volver al punto número 1,
hace parte de los aspectos interesantes de esta dinámica. Viene ahora un momento en el cual podemos preguntarnos ¿y el rol del docente en esta implementación de juegos? Además de planear muy bien las estrategias, ¿cuál puede ser? Antes que nada, diseñar los juegos con un claro objetivo. ¿Estoy pensando en desempeño académico? ¿Estoy pensando en motivación? ¿Estoy pensando en colaboración entre los estudiantes? Debo tener muy claro para qué voy a incorporar el juego en el aula. Debo tener en cuenta elementos como el tipo de jugador, la edad de jugador, el nivel de sus capacidades o competencias digitales, los recursos que tengo a la mano, el currículo. Hace parte de lo que yo necesito tener como docente para planear. El profesor se convierte entonces en un guía del proceso. Permite fomentar estrategias para que el estudiante sea el que va construyendo esas competencias. Es clave hablar de los diferentes tipos de evaluación y en ningún momento quiero indicar que yo no puedo tener momentos de evaluación sumativa con los juegos, claro que sí. Pero si nos estamos involucrando en el tema, es importante pensar el juego como una estrategia formativa que puedo evaluar, pero puedo dejar el margen para que el estudiante fracase y pueda volver a la dinámica del juego. Otro par de ideas importantes es buscar que la evaluación sea menos intrusiva, es decir, como citan varios autores, una evaluación discreta y que cada actividad o cada acción nos permita ir incrementando en el avance del desarrollo de competencias, desde niveles básicos, sencillos, o sea, el cumplimiento de unas metas parciales o volantes, hasta llegar al objetivo final. Un par de ideas adicionales es que la evaluación no deba penalizar la atención del estudiante. O sea, no incorporo un juego para que la evaluación se vuelva algo muy complejo. Al contrario, quiero que el proceso de formación sea transparente para el estudiante, que el proceso de la incorporación del juego no se vea, sea natural. Y por eso incorporar elementos como coevaluaciones, realimentaciones entre los estudiantes se convierte en una de tantas estrategias que profundizaremos a través de nuestros cursos de investigación y las conferencias asociadas al proyecto. Les dejo aquí un conjunto de herramientas que vale la pena indagar, conocer: Classcraft, Wrestly, para hacer pruebas en línea sincrónicas Socrative, para hacer pruebas en línea sincrónicas Kahoot, generador de medallas como PageMaker, entre otros. Son algunos de los dispositivos, de los artefactos desde los juegos digitales que les comparto acá. Un par de herramientas más, por ejemplo, un crucigrama en línea para verificar conceptos, herramienta muy interesante de construir, rápida, práctica para nosotros como docentes y que no toma más allá de 10 o 15 minutos de preparación si yo ya tengo los conceptos y las definiciones. Un espacio que les mostraba al inicio o parte inicial de la sesión, el Padlet, como una herramienta de trabajo colaborativo, donde puedo lanzar una pregunta y en línea conseguir que los estudiantes me aporten, generando construcción colectiva de conocimiento. Para las unidades didácticas que vamos a desarrollar en nuestros trabajos de investigación, sugerimos este resultado del TEC de Monterrey y de IPEA, que se adapta del modelo de Canvas o el modelo Canvas de negocio y se ha adaptado para hablar de un modelo Canvas de juego, de gamificación. Es una estructura de 9 ítems donde usted planea la actividad, define un objetivo claro en la primera acción formativa, establece los perfiles de los jugadores, por ejemplo, que es algo también muy interesante, establece los comportamientos esperados, las componentes, las mecánicas y las dinámicas, que ya hemos hablado un poco, y los riesgos, que son pieza clave de la actividad. La estética, es decir, los avatares, la iconografía, lo que voy a agregar, también debo tenerlo en cuenta. Algunas experiencias de aula que dejo recomendadas: el portal de nuestro aliado, el Observatorio de Juego de Chile, el Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey, los recursos que propone INTEF, una plataforma española, TISHTAO,
Eduteca, Eduplay, entre otros, serán elementos que iremos fortaleciendo a través de los diferentes momentos del curso. Comparto acá alguna literatura de interés que vale la pena revisar. Se las dejo aquí tanto en la presentación como en las diapositivas que sus docentes les comparten fuera de línea. Finalmente, agradecerles la atención a este video y a esta conferencia. Mi nombre es Sergio Andrés Zavala Vargas, docente de la universidad. Queda compartido mi correo electrónico, mi número de contacto para WhatsApp y la disposición completa de poderles contribuir en los requerimientos que se generen en torno a su proceso de formación de trabajo de grado asociado a este proyecto de investigación, donde usaremos el juego como estrategia didáctica para mejorar las dinámicas de aprendizaje. Muchas gracias a todos por su atención.